Te doy la bienvenida a Aprende en Casa. Lo genial de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos en la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Describirás la propagación del sonido y cómo cuidar tu oído de sonidos intensos. Hoy vamos a ver dos temas relacionados con la propagación del sonido: las formas de proteger a nuestros oídos de los sonidos intensos y la construcción de historias utilizando distintos recursos. Para eso, seleccionamos unos videos para ti. Al final te haremos preguntas para que pienses un poco sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. La propagación del sonido y la audición. Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. Podemos escuchar la caída de la lluvia, el canto de algunas aves, el sonido de una campana, de instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos, como los murciélagos, emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas se comunican mediante una especie de cantos que se pueden escuchar bajo el agua y a grandes distancias. El sonido se genera cuando se producen vibraciones en algún material, aunque no siempre lo podemos percibir. Cuando un objeto es golpeado, vibra, y los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y nuestros oídos las perciben como sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un tambor. Una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga. Dicho medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Existen dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Cuando arrojamos una piedra al agua, se producen ondas transversales, ya que el agua vibra hacia arriba y hacia abajo y la onda se desplaza de forma horizontal, o sea, perpendicular, a la dirección en que cayó la piedra. Por otro lado, al jugar con un resorte, este y las ondas longitudinales se mueven horizontalmente, debido a que el resorte posee zonas cuyas espiras están más juntas, que son las compresiones, y en otras zonas están más separadas, son las zonas de expansiones. Los sonidos que escuchamos se deben a este tipo de ondas. Lo que escuchamos se debe a que las ondas sonoras se transmiten por el aire. También es posible escuchar sonidos dentro de los líquidos, como el agua, o a través de los sonidos, como el suelo. Por ejemplo, se puede escuchar el sonido al golpear una puerta, o un nadador puede escuchar el sonido cuando una piedra cae al agua. Si construyéramos un teléfono casero con dos botes y una cuerda, podemos escuchar la voz de un compañero cuando ésta choca contra un material elástico, como el fondo del bote, y le transmite sus vibraciones. A su vez, el fondo del bote las retransmite a la cuerda, y a través de ella llegan al otro bote, que también vibra. Así se transmite el sonido o la voz que el compañero escuchó. Un dato interesante: la ecolocalización es una percepción sensorial para explorar el medio físico a través del sonido y el eco que produce. La rapidez del sonido en el agua del mar es de 1500 metros por segundo, mientras que en el aire es de 340 metros por segundo. De modo general podemos decir que los diferentes tonos de los sonidos que escuchamos se deben al número de ondas que se generan en un segundo. Cuando el sonido es agudo, se produce un mayor número de ondas. Cuando es grave, el número de ondas es menor. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Para la protección de las personas se han formulado regulaciones en el mundo que limitan el nivel en diferentes actividades que realiza el ser humano. La Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, considera 85 decibeles como el límite superior deseable. Un sonómetro es utilizado para medir la intensidad del sonido. El sonido es muy importante en nuestra vida. Podemos escuchar sonidos musicales y otros que nos advierten sobre algún suceso, como las alarmas de incendio o sismo, pero a la vez, debido a su intensidad y duración, algunos sonidos pueden perjudicarnos. Los niveles superiores
A 40 decibeles y una prolongada exposición a ellos pueden provocar desde nerviosismo, falta de atención, mal humor y cansancio hasta daños graduales al sistema auditivo, que pueden llegar incluso a producir sordera. Todos los sonidos que escuchamos viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos en forma de ondas. Las ondas sonoras recorren el oído externo a través del conducto auditivo, chocan en la membrana del tímpano, que se parece a la superficie de un tambor, y la hacen vibrar. El tímpano transmite esta vibración a los 3 pequeñísimos huesos ubicados en el oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, y de ahí al oído interno, donde la cóclea, que está llena de líquido, transforma la energía vibratoria en energía eléctrica, que es la forma final en que el sonido llega al cerebro. La ciencia y sus vínculos. El registro y conocimiento de los sismos es posible porque en 1904 México y otros 17 países se reunieron con el fin de crear la Asociación Sismológica Internacional. El gobierno mexicano decretó la fundación del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el 5 de septiembre de 1910. Desde 1929, el SSN es parte del Instituto de Geofísica de la UNAM. Los sismógrafos registran temblores en el territorio nacional, principalmente en las costas del Océano Pacífico, en Veracruz y el Valle de México. El objetivo del SSN es proporcionar información oportuna sobre la ocurrencia de sismos, así como evaluar y prevenir riesgos en el ámbito nacional. Los registros históricos reportan terremotos en la República Mexicana desde 1475. Un gran sismo de magnitud 7.9 ocurrió en el año de 1911. Curiosamente, el mismo día en que Madero entraba triunfalmente a la Ciudad de México. De principios del siglo XX a la actualidad, los sismos han causado daños en Veracruz, 1973, Ciudad de México, 1957 y 1985, en Colima, en 1993 y 2003, y Mexicali, en 2010. Cierra los ojos y presta atención. ¿Cuántos sonidos escuchas? ¿Puedes identificar las fuentes? ¿Puedes distinguir los cantos de las diferentes aves a tu alrededor? En la ciudad también tenemos aves. ¿Cuál es la característica principal del sonido? Dibuja cómo viajan los sonidos de una fuente hasta tu oído y de ahí al cerebro. Vamos a ver los siguientes videos. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas
que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Las nuevas tecnologías han fomentado el uso de auriculares y parlantes de alta potencia. Sin embargo, el uso desmesurado de estos aparatos puede dañar las células del oído. Según los especialistas, el daño auditivo por uso de auriculares está directamente relacionado con la presión sonora y el tiempo de exposición. Los auriculares se pueden usar. Están ahí, yo me los puedo poner. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es conveniente o no es conveniente? Los auriculares se pueden usar a muy baja intensidad y por un periodo corto de tiempo. No es conveniente usar auriculares todo el día o usarlo en horas y a una intensidad elevada. ¿Qué pasa? Que es muy difícil decir a ver cuál es la intensidad que yo puedo utilizarlo. Es una intensidad, un sonido ya empieza a dañar el oído, ya empieza a fatigar el oído, ¿sí? A 40 decibeles y lo daña a partir de 80. 80 decibeles es una intensidad, para que nosotros nos demos cuenta, es mucho menor a un boliche bailable. Un boliche bailable está alrededor de 100 decibeles, 110. Ya estamos hablando ante intensidades nocivas para el aparato auditivo. Entonces va a depender de la intensidad, del volumen, ¿no es cierto?, que lo esté utilizando y del tiempo de exposición. A mayor volumen, mayor tiempo de exposición, un sonido es más dañino. A menor volumen, menor tiempo de exposición, es menos dañino. Lo podemos usar, pero con mucha mesura, o sea, con mucho cuidado. Yo, en lo posible, diría no lo usen. Si podemos prescindir del auricular, sería lo ideal. La Organización Mundial de la Salud ha advertido en repetidas ocasiones que escuchar música con auriculares a un alto volumen tiene como consecuencia unos negativos efectos en el sistema auditivo. Según diversos estudios científicos, en Argentina, alrededor del 10% de las personas que usa auriculares a un volumen muy alto experimenta pérdidas auditivas. ¿Qué sucede
si nosotros no protegemos nuestro oído, no hacemos prevención, si no nos cuidamos y utilizamos intensidades altas en los auriculares, cuando estamos escuchando música, cuando estamos trabajando. A veces no solamente música, a veces son retornos de equipos, ¿no es cierto?, que se está utilizando. ¿Cuál es el problema? Que provoca el estímulo intenso y por un tiempo prolongado, provoca dentro del sistema auditivo una lesión irreversible. Se produce un daño en el oído interno que es lamentablemente irreversible. A mí me da muchísima impotencia, mucha impotencia, me da mucho dolor ver cuando viene la gente joven con daños irreversibles en el oído, que desde la profesión nuestra, que nosotros abordamos toda la problemática, ¿no es cierto?, de la parte auditiva, fundamentalmente nosotros hacemos los estudios para que el médico diagnostique la patología, vemos que no podemos hacer nada, que no le podemos solucionar, no podemos darle solución a su problema debido a que ya es el daño irreversible. Me da mucha impotencia tener que estar equipando con un audífono una persona que lo podría haber evitado. Bienvenido sea el audífono, bienvenidos sean todos los aparatos para poder equiparar una pérdida auditiva, pero cuando la pérdida auditiva no obedece a causas, ¿sí?, que podríamos haberlas prevenido desde la salud, desde nosotros que somos agentes de salud. La exposición a niveles de sonido menores a 70 decibelios no produce daño auditivo independientemente de su duración, pero si este umbral sube a 85 decibelios por más de 8 horas diarias, puede ser un factor de riesgo para la audición. Aunque existen otros factores que intervienen en la pérdida de audición, bajar el volumen es el consejo más extendido entre los expertos. La intensidad es difícil, ¿no es cierto? Pero cuando uno está al lado de un chico que está usando, de una persona que está usando el auricular y vos estás escuchando por fuera lo que él está escuchando, ¿sí?, ahí está una intensidad altísima, ahí le está dañando casi todo. Y sin más se lo tiene muchas horas. O sea, lo ideal es usarlo periodos cortos y a volumen a una intensidad baja. ¿Cómo me doy cuenta? Que escucho lo que por el auricular, no tengo que hacer esfuerzo para escuchar, pero tampoco me tiene que estar molestando. Lo ideal es prevenir, ¿no? Yo, como agente de salud, yo hace 30 años que estoy en el Hospital Córdoba, por supuesto que es un hospital de adultos, y vemos adolescentes, o sea, atendemos a partir de 14 años, no atendemos chiquitos, pero sí a uno le da mucha impotencia como agentes de salud decir, no, el no cuidarse, el no protegerse, como después ya una vez que se perdió la función, en casos cuando es irreversible, nos da mucha impotencia, ¿sí? Nos da mucha impotencia. Así que no queremos llegar a eso, queremos hacer prevención. ¿Cómo se llama a la estructura del oído por la cual entran las ondas sonoras? ¿Cuáles son los dos factores que se relacionan con daño auditivo al usar auriculares? ¿Cómo los podrías evitar? ¿Qué podrías hacer tú para cuidar tus oídos?
¿Qué recomendaciones le harías a tu familia? En el libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado, se explica el tema a partir de la página 104. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto es lo que vimos en este bloque que definiremos como lo que escuchamos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Ahora vamos con Esmeralda Nieves a movernos un poco. Seguimos con las pausas activas de iniciación al ritmo. En esta ocasión vamos a trabajar con una que le denominamos calipso. La intención es trabajar el ritmo musical y con este nos va a ayudar a la lectura. La lectura debe de llevar un ritmo y con esto los niños van a identificar cómo va su lectura. El primero va a ser el pulso. ¿Cómo voy a marcar el pulso? Le podemos decir al niño que identifique los latidos de su corazón y el latido del corazón lo hace aquí. Pero como estamos trabajando percusiones corporales, lo vamos a hacer con palmadas. Pulso, 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 pulso. El segundo es el acento. El acento también nos ayuda mucho en la escritura, es cuando vamos leyendo, poner una pausa. Y va a ser acento, 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 acento. Y el ritmo va a depender mucho de la canción que decidamos poner. En esta ocasión, el ritmo lo vamos a hacer con este enunciado. Yo ya sé bailar muy bien, yo ya sé bailar muy bien, yo ya sé bailar muy bien, yo ya sé bailar muy bien. Eso nos va a ayudar mucho. Les voy a decir el ritmo sin tener que hacerlo con palmadas para que me lo puedan entender. Yo ya sé bailar muy bien, yo ya sé bailar muy bien. Son los tres elementos que vamos a trabajar. Lo podemos simplificar con unos compañeros o con el salón. Lo vamos a dividir. Los de nuestro lado derecho lo van a hacer con el pulso. Los de en medio con el acento y los del lado izquierdo con el ritmo. Pulso, 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 pulso. En medio, acento, 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 acento. Y del lado izquierdo, ritmo. Yo ya sé bailar muy bien, yo ya sé bailar muy bien. Esto nos puede servir mucho para ver lo de la lectoescritura, pero también le podemos implementar instrumentos si tenemos, o lo podemos hacer en las bancas, sentados. Y esto nos ayuda si tenemos algunos alumnos que tienen alguna deficiencia motora. Construirás la historia de un personaje utilizando color, forma y sonido. Seguimos con el tema relacionado con la construcción de historias utilizando distintos recursos. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos 5 preguntas para que pienses un poco sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función.
tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: ¡Ah, Caperucita! ¡Qué hermosa capa roja tienes! ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? La tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela, cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice: esto es una tragedia. Y mi mamá le dice: no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. Ahora hago mutis por el foro. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y respóndenos en los comentarios. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? ¡Nos vemos!
Creo que no pueden verme bien. ¡Estoy muy lejos! Con la máscara podrán ver mejor mi expresión. Y también escucharme, porque funciona como un megáfono. Por eso, los griegos inventamos las máscaras de teatro. También nos permiten hacer varios personajes. Yo soy la tragedia. Yo soy la tragedia. Y yo la comedia. Y yo la comedia. ¿Y ustedes quiénes son? El coro griego. Va, adiós al coro. Llegó la hora de usar un actor. Esquilo, el primer dramaturgo del mundo, agregó otro actor. Y así surgió el drama entre los protagonistas. Los buenos. Y los antagonistas. Los malos. Así crearon en Atenas la tragedia, el género más importante. Las tragedias se basaban en mitos y leyendas conocidos por todos. La comedia es el género más importante. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. Pero, ¿qué estamos haciendo? Tienes razón. La comedia es maravillosa. Y también se la debemos a los griegos. Los hombres hacíamos los papeles de mujer porque no estaba permitido que las mujeres actuaran. Grecia se llenó de anfiteatros que aprovechaban la inclinación del terreno para que se sentaran miles y miles de espectadores sin que uno tapara al otro. Eso era genial. Pero durante el Imperio Romano empezaron a construir los coliseos. Y en vez de teatro, prefirieron circos de espectáculos grotescos, como animales devorando gente, o peleas de gladiadores. Hacían combates navales. El coliseo se llenaba de agua y barcos. Soy el bufón del rey, y mi oficio es entretener a la corte real. Así que el arte de bufear no es nuevo. En la Edad Media, los bufones nos atrevíamos a criticar a los reyes, a los príncipes, a los duques. En las plazas de las catedrales se presentaban los misterios, obras de teatro religiosas. Por acá, las tramoyas, ángeles de madera con alas móviles que subían al paraíso. También se pusieron de moda las farsas, que son obras cómicas donde podemos satirizar las ridiculeces de las personas. En el teatro, la gente se ve en el espejo y puede corregir sus errores. En la época del Renacimiento, los artistas y pensadores se apoderaron de la cultura. En Alemania, Gutenberg crea la imprenta y por toda Europa la gente empieza a leer. Por fin los libros no hay que copiarlos a mano, uno por uno. Ahora llegan al público. Italia se llenó de artistas y nació la comedia del arte. Un teatro popular que mezcla obras escritas con las tradiciones del carnaval, de donde surgen personajes aventureros y libres, como Arlequín y sus amigos. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de aserrín,
Pero el corazón de azúcar y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Ella es la alegre Colombina. Y él es el tímido Pierrot. ¿Qué quieres decir, mi querido Pierrot? ¡Ah! ¡Un títere! Me encanta, Pierrot. Cuéntanos. Mucho antes de que existiera el teatro con actores, ya los antiguos egipcios hacían teatro de títeres y marionetas movidas por hilos. 2000 años antes de Cristo. En la época medieval, la cultura y las artes se estancaron. Los caballeros se la pasaban peleando por sus reinos, sus princesas y sus castillos. Tanto así que el teatrino en España se llamaba castillo. Luego se le llamó retablo. ¡Ay! El teatro casi desapareció. Pero los pequeños teatros continuaron vivos gracias a nosotros los títeres, que éramos muy fáciles de transportar de un pueblo a otro. Y los teatrinos se podían presentar en cualquier plazoleta o callejón. Los titiriteros nos manejan con sus manos. Y también nos manejan con su corazón. Estamos hechos de papel maché, madera o tela. Y por dentro de aventuras y sueños. También están las marionetas movidas por hilos. ¿Recuerdas la historia de Pinocho? ¿Y quién puede olvidar la tierna historia del relojero que fabricó una marioneta de madera y que luego se convirtió en un niño de verdad? Cuando Pinocho decía mentira, le crecía la nariz. ¡Lo prometo! ¡Jamás volveré a decir mentira! ¿Ven? Ya mi querido Pierrot está contento. Te llevaré de paseo a Londres para conocer el teatro El Globo, donde Shakespeare actuó y dirigió sus obras. Por nada del mundo quisiera que te encontraran aquí. Es mejor que el odio de ellos acabe con mi vida, que seguir viviendo sin tu amor. ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Fue el amor que me indujo a preguntar. Él me dio consejo y yo mis ojos le presté. Si me amas en verdad, manifiéstalo con franqueza. Y si piensas que soy fácil y me rindo a la primera súplica, dímelo también, para que me ponga huraña y enfadada, y así tengas que suplicarme. Romeo. Julieta. En el siglo de oro español, se ponen de moda los teatros como los conocemos hoy, con maquinarias fabulosas llamadas tramoyas, que hacen mover los decorados con poleas. Los teatros compiten por presentar los efectos más espectaculares. Tormentas. Incendios. Y hasta una locomotora. Cuando entró al escenario por primera vez, el público se asustó tanto que hubo gritos y desmayos. La Ópera de París se convirtió en el teatro más grande y lujoso en 1875. Colombina, te llevaré a conocer los teatros más importantes del mundo. La Scala de Milán en Italia. Royal Opera House en Londres. El Teatro Colón en Buenos Aires. El Metropolitan Opera House en Estados Unidos. La Ópera Estatal de Viena en Austria. La Casa de la Ópera de Sydney en Australia. Y en Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional Eduardo Brito. Soy amable, soy sincero, soy alegre y parlanchín,
Soy amigo de los niños y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Llegué a este teatro gracias a la directora Maricusa Ornes y a la poeta Carmen Natalia, quienes fundaron el Teatro Arlequín en mi honor. Y presentaban cada año un espectáculo para niños. Grandes obras, óperas, ballets y conciertos se han presentado en esta sala y los niños disfrutaron de personajes dominicanos muy queridos como María Moñito y la Pinky. Los dramaturgos son los escritores de las obras de teatro. Ellos crean los personajes y los actores les dan vida para mostrarnos aventuras llenas de magia y sabiduría, como El Rey Clinejas de Manuel Rueda. Mis súbditos son los niños que aman mis historias. Y en este macuto llevo a mi chiribico. Aquí viene la niña que quería ser princesa, de Franklin Domínguez. Yo quería ser princesa. No quería estudiar. Así que abandoné a mis padres porque eran pobres y me fui al palacio. Los reyes sin hijos me adoptaron y me convertí en princesa. Nadie se encuentra contento con la suerte que Dios le ha deparado. Todo el mundo quiere ser diferente. El soldado desea ser civil. El civil anhela ser soldado. Y el pobre quiere ser rico. Y el rico ambiciona ser más rico. Ni siquiera pude conocer a los reyes. Estaban muy ocupados en cientos de guerras. Quiero volver a casa. Tengo que encontrar el camino de amapolas y azucenas antes de que me sorprenda la aurora. Si no, tendré que regresar al palacio para siempre. ¿Cómo pudiste escapar del palacio? Dice mi chiribico que el que entra no sale jamás. Porque le dije la verdad. Toda la verdad a la puerta del palacio. Y prometí volver a mi casa junto a mis padres y no abandonarlos jamás. Prometí seguir estudiando. Y me dejó salir. Pero ahora no encuentro el camino a casa. Princesa, mi chiribico nos guiará. Y todos te acompañaremos a tu casa antes de que te sorprenda la aurora. Gracias, Rey Clinejas. Gracias no, princesa. Vámonos huyendo antes de que nos sorprenda el amanecer. El teatro es ilusión, aquí todo es posible. Divertirnos a montón y olvidar tus penas. Aprendo la lección con personajes libres de buen corazón que siempre te consuelan. Nunca falta el malvado, cuidado con el traidor. Con ellos aprenderás a tomar tu decisión. Con la magia del teatro vivirás con ilusión. Volarás como una nube entre la luna y el sol. Volarás como una nube entre la luna y el sol. ¡Que se cierre el telón!
Como pudiste darte cuenta en los videos, tanto los personajes como las historias son infinitos. Podemos inventar todo lo que se nos ocurra. ¿Te gustaría escribir una historia? ¿Qué características tendrían tus personajes? ¿Serían dramáticos, tristes o felices? ¿Cómo sería su vestuario? ¿Qué colores y formas tendrían? ¿En dónde estarían? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En el bosque? ¿O en un lugar fantástico? ¿Qué historia se contaría entre ellos? ¿Cuál sería el final que tendrían? Platica con tu familia para crear una historia compartida. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema, y guárdalas en la carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o tu maestro. Esperamos que te hayas divertido aprendiendo con Lo que escuchamos y había una vez. Nos vemos en el próximo programa de Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.